alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fanzone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Querido Futuro es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Tridente Aceleradora presenta. I've never been more hopeful about our future. We can definitely travel into the future. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. Desdoblando el futuro, con información, historias y análisis. Antes no sabemos qué vamos a hacer dentro de unas horas. We see what can be. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Querido Futuro, ¿qué es la verdad? The truth. La verdad. The truth. ¿Qué sí existe, qué sí es y qué no? Por ejemplo, si tantas personas hoy dicen que la Tierra es plana, cuando sabemos que no es plana, ¿les hacemos caso? ¿Nos reímos? Pero ¿qué sucede cuando esas verdades multiplicadas de pronto se convierten en una verdad más amplia? O, por ejemplo, quienes decían que el virus del COVID no existía y que era un invento. Y eso hacía que personas, por ejemplo, no se cuidaran o no se quisieran vacunar. ¿Qué hacemos con la verdad y el reto ante la verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las posibilidades tecnológicas de alterar voz, video, hoy de una manera impresionantemente verosímil y no tan caro de hacer? Y hoy puedes tener gente que te dice cosas en un video que te llegó que tal vez nunca lo dijo, o gente que tal vez ya ni siquiera existe, pero que hoy están hablando. Soy Salvador Dalí, amo este podcast Querido Futuro. ¿Qué es la verdad, querido futuro? ¿Desde dónde estás? ¿Cómo estás viendo este momento en donde estamos replanteándonos casi todo? ¿De dónde nos agarramos? El futuro de la verdad. Así que en este episodio te voy a preguntar de eso. Y creo que, a diferencia de los otros, aquí no vas a tener respuestas tan claras, querido futuro. Porque no está fácil de resolver. ¿Cómo vamos a verificar lo que sucede? ¿Cómo sabré que lo que me dijeron es cierto? ¿Cómo entenderé que lo que sucede, sucedió, no sucedió, va a suceder o jamás sucederá? ¡Ja! Querido futuro, este episodio en particular nos va a poner a prueba. Así que dime un poquito nada más, de dónde está el futuro de la verdad. Te abrazo, como siempre. Soy Gabriela. La verdad es un concepto filosófico y epistemológico que se refiere a la correspondencia o conformidad de una afirmación, creencia o proposición con los hechos. En pocas palabras, la verdad implica que algo sea exacto, verídico o correcto. Sin embargo, la noción de verdad puede tener interpretaciones diferentes según las distintas ciencias y disciplinas. Es por eso que aún siguen muchas preguntas alrededor de la verdad que no han sido del todo resueltas. ¿Existe una única verdad o puede haber múltiples perspectivas o interpretaciones válidas? ¿La verdad es objetiva o subjetiva? ¿Depende de la realidad externa o de nuestras percepciones y experiencias individuales? ¿La verdad puede ser conocida de manera definitiva o es un concepto en constante evolución? En la actualidad, vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, donde pareciera no existir una única verdad. De hecho, las líneas entre lo verdadero y lo falso se difuminan constantemente. Un ejemplo es lo que ocurre con la realidad virtual y aumentada, que son tecnologías que nos permiten sumergirnos en mundos alternativos y superponer información digital a nuestro entorno físico. Pero, ¿hasta qué punto estas experiencias virtuales se convierten en una nueva verdad?
Para la parte inconsciente de nuestro cerebro, no hay distinción entre lo que es verdadero y lo que no. De manera que cuando usamos realidad virtual, para una parte de nuestro cerebro es una experiencia 100% verdadera. Ahí es donde entra un fenómeno que ha despertado tanto fascinación como preocupación: los deepfakes. Son videos o imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial que pueden hacer que una persona parezca decir o hacer algo que en verdad nunca ocurrió. A diferencia de la realidad aumentada o virtual, para este tipo de contenido no es necesario un dispositivo en particular, ya que puede propagarse como cualquier imagen o video. El término deepfake combina la palabra fake o falso y la palabra deep, proveniente de deep learning, aprendizaje profundo, que es un tipo de aprendizaje automático de la inteligencia artificial. La capacidad de parecer tan verdaderos viene dada por la capacidad de modelado que tienen los programas informáticos dedicados a realizar los deepfakes, que tratan de asemejarse lo más posible al funcionamiento de las redes neuronales y del cerebro humano, facilitando que nuestros sesgos cognitivos y nuestros esquemas mentales nos traicionen. Algunas empresas como Intel están intentando combatir fuego con fuego, es decir, que si los creadores de contenido pretendían seguir generando deepfakes gracias a la inteligencia artificial, la compañía usará esta misma herramienta para detectarlos, desmentirlos y exponerlos al mundo como lo que son. Fake Catcher es el nombre de esta nueva herramienta. Intel la ha presentado como un detector deepfake en tiempo real, y la tecnología que se esconde detrás es sorprendente. La compañía ha usado sus conocimientos en biología humana para desarrollar su inteligencia artificial y ha conseguido obtener un 96% de precisión en los resultados. Sin duda, todo esto lo único que provoca es que la línea entre la verdad y la falsedad se vuelva cada vez más difusa, dejando en la mesa preguntas como: ¿cómo podremos confiar en lo que vemos y escuchamos? ¿Cómo afectarán los deepfakes a nuestra percepción de la verdad y la confianza en los medios de comunicación? Hoy, en Querido Futuro con Gabriela Barkentin, exploraremos las posibilidades, retos, riesgos y nuevas preguntas que nos depara el futuro de la verdad. Fake Catcher, o sea, el que atrapa las mentiras o lo que no es verdad. ¿Qué tal lo que nos dicen Ferrocha y John Black en esto? Fake Catcher. Y el deepfake, es decir, esa falsedad profunda. O sea, lo que me están diciendo, John y Fer, es que no es cierto que yo me encontré al presidente Obama y lo abordé y le pregunté: hey, Mr. President, ¿la verdad importa? Y me contestó, Hey, Gabriela, I must say this once and for all. Truth is absolutely overrated. Entonces, no es cierto, John y Fer, que me encontré a Obama y le pregunté esto y me dijo esto, aunque ahí está su voz. Believe me, I am real. Bueno, vamos a desgranar un poco en este episodio el tema de la verdad y la tecnología, porque estoy casi segura que todos y todas las que nos escuchan ahorita no tienen idea de cuánto de lo que les llega a través de WhatsApp o redes sociales en realidad es falso, aunque sea la voz, aunque sea la imagen, aunque sea el video, y ahí vamos y caemos redonditos. Así que vamos a hablar un poco de la verdad y por ahí tengo varias preguntas. Yo me he encontrado en estos últimos días a un montón de personajes, y por ahí les he hecho preguntas. Así que vamos a arrancar con Ernesto Priani. Fíjense que Ernesto Priani, que es un filósofo académico muy metido en humanidades digitales, con un pensamiento extraordinario, por ahí lo pueden encontrar en redes sociales, me lo encontré y le dije a Ernesto: oye, nos metemos a esta cápsula y platicamos un rato sobre qué es la verdad. Nos sentamos, no sé si fue real o no, pero nos sentamos a platicar y arrancamos un poquito con esto. ¿Cuáles son las preguntas que te haces, Ernesto, en este momento, cuando hablamos de la verdad en tiempos digitales? Quizás el punto de partida para llegar al problema de la verdad pasa por el problema de la representación. Es decir, lo que la tecnología ha creado, sobre todo la tecnología reciente, la tecnología digital, lo que ha ido creando es una representación de la realidad, que no es un duplicado de la realidad, pero es algo que la simula y que simula ciertos aspectos de la realidad mejor que otros. Uno de esos aspectos es la verdad.
Es decir, cuando no había tecnología y cuando no teníamos, por ejemplo, esta posibilidad de charlar sin vernos y sin conocernos, entonces era relativamente sencillo establecer que la verdad era un consenso entre personas en una situación dada a partir de ciertas condiciones, digamos, de acuerdo, a partir de la cual se da el acuerdo. Pero ahora tenemos una mediación, y esta mediación es una mediación en la conversación, es una mediación como instrumentos para conocer, porque ahora no tenemos que conocer las cosas directamente, sino su representación. Por ejemplo, las obras de arte, los museos que podemos visitar virtualmente. Y entonces, por supuesto, en ese nuevo mundo, en esa representación digital de todo, la verdad tiene un lugar. Y el problema con una representación es que siempre es, no quisiera decir imprecisa, pero no es completa. Y entonces esta verdad que aparece ahí tiene rasgos, digamos, de la verdad que conocemos o que llamaríamos la verdad consensual en un mundo no tecnologizado. Adquiere nuevas dimensiones y, digamos, imperfecciones. ¿Cuál es esta? Por ejemplo, la construcción del consenso es distinta, ¿no? Veía una caricatura ahora justo en Twitter en donde una mujer joven le explica a su papá que está en la computadora que eso es una fake news y el papá le dice, pero ¿cómo va a ser una fake news si es en lo que yo creo? Ay, yo no sé si sea falso o no sea falso, pero me encontré a Mariano Rajoy, ¿se acuerdan? El que fue presidente de España, ¿se acuerdan? Ahí. Y entonces, pues me lo encontré hace no mucho, ahí iba caminando. Y le digo, oiga, hey, don Mariano, una pregunta. ¿Usted cree que es un auténtico gilipollas? Me contestó, Bueno, Gabriela, tanto así como auténtico, no, pero hago mi esfuerzo. ¿Por qué sería esto un problema, Ernesto, si es que lo planteamos como un problema? Bueno, en primer lugar, por cómo construyes la verdad. Es decir, la verdad al final... O sea, partamos de que la verdad no es algo dado, digo, exacto, salvo que nos metamos en temas de creencias, pero aquí vamos a salirnos de ese error. Es decir, la verdad no es algo dado, sino la verdad es algo que siempre hemos ido construyendo por consenso. Es decir, nos ponemos de acuerdo para identificar lo que es la verdad. Hoy, ¿por qué sería esto un problema? Justo porque la forma en que hoy construimos el consenso ha cambiado. Es decir, primero, esta queja recurrente de algunos intelectuales en relación con las redes sociales de que le ha dado voz a los estúpidos, es un síntoma de lo que ha pasado. Es decir, de pronto, las personas que participaban en la construcción de consensos en relación, digamos, a muchas cosas, pero de manera secundaria, es decir, porque en general, vamos a decir, una persona en un taller mecánico o en una empresa trabajando administrativamente, participa de manera muy discreta en la construcción, vamos a decir, por ejemplo, de la verdad científica o incluso de la verdad política o de los consensos sociales fundamentales. ¿Por qué? Porque, bueno, su participación tiene pocas herramientas, el voto a veces, claro, la voz. Sí, pero no tenía la posibilidad ni siquiera, digamos, hasta conceptual de pronto de participar en esta construcción, que era una construcción de élites, hay que decirlo, ¿no? Una construcción de élites. Y ahora no. Ahora no. O sea, ahora de pronto la tecnología lo que nos ha abierto es esa posibilidad de que todas las voces se enuncien y que entonces veamos verdades que pensábamos que ya no existían, pero que siempre han existido, es decir, siempre estaban ahí, pero no eran unas verdades que se formularan y se dijeran y se afirmaran. ¿Cómo qué, por ejemplo? Lo que quieras, el terraplanismo, cosas que vemos cotidianamente como acusaciones de una persona hacia un grupo político o hacia un político o hacia un cantante, todos estos discursos de odio que a veces se filtran con es que tú has hecho esto y esto, aunque sean completamente inverosímiles las acusaciones, hay alguien que la enuncia y hay gente que la reproduce, la amplifica, la repite. Y la convierte en una especie de verdad. Y la convierte en una verdad. Pero siguiendo esta argumentación que me das, Ernesto, tendríamos que asumir que al siempre haber sido una construcción, pues el hecho de que hoy se estén construyendo desde diferentes insumos o con diferentes insumos, pues no tendría que ser tan diferente a lo que sucedía en otros momentos, porque siempre ha sido una construcción. Es decir, ¿cuál sería la diferencia de esta construcción, no sé, pienso casi decimonónica, o la fantasía de la ilustración, donde podíamos hablar hasta de una verdad con V mayúscula y una razón con R mayúscula, a este mundo de las verdades multiplicadas? Bueno, han pasado muchas cosas, digamos, entre la ilustración y nosotros que influyen en
esto, ¿no? Primero, obviamente la idea de que la verdad es una construcción es relativamente reciente y pesa, ¿no? Y entonces cuando decimos que es una construcción, un poco lo que uno se pregunta es ¿y cómo yo compruebo que algo es verdad? Claro. Esa era, digamos, una de las cosas, por ejemplo, que hace la Ilustración es tratar de generar instrumentos para difundir la verdad entre todos. Pero son instrumentos creados por una élite, impresos en una gran obra que era la enciclopedia, para ponerlo a disposición de todos y generar, digamos, dirigir la verdad, ¿no? Entonces, las gentes que tenían la posibilidad de generar verdad tenían los instrumentos de generación de la verdad. Ahora, estos instrumentos de generación de la verdad han pasado a muchas otras personas. Y la idea de una verdad fuerte, es decir, una verdad que tiene que ser contrastada, probada, argumentada, ha cedido su lugar a la posibilidad de ser enunciada únicamente. Ese es uno de los elementos de la diferencia. Sí, y eso de que sea enunciada únicamente, me encantó como lo planteaste, porque claro, en el momento que basta con ser enunciada, significa que adquiere una vida casi inmediata, digamos, sin esta verificación o sin una serie de instrumentos que me permitan, digamos, establecer que la verdad es una verdad. Y al enunciarse, entran en competencia, porque lo que podemos tener aquí son muchas verdades. ¿Y qué es lo que se pierde cuando tenemos muchas verdades? Bueno, lo primero que se pierde es la posibilidad, digamos, de establecer consensos más grandes acerca de la verdad y de verificar. O sea, justo los esfuerzos de verificación son los que han salido perdiendo, ¿no? No sé si te acuerdas que al principio una de las cosas que emergieron con la tecnología fue verificar el discurso político. Sí. Se invirtió mucho tiempo y, digamos, todavía cuando, por ejemplo, a Trump e incluso a López Obrador se les lleva una cuantificación de las mentiras que han dicho, sí, pero eso va como en declive justamente porque la posibilidad de verificar es lo primero que hemos sacrificado. Lleva tiempo, es complejo, es caro, no necesariamente es convincente, porque ese es el otro problema. En esta forma en que has descrito que hay una competencia entre verdades, claro, el problema es que no siempre la verificación es una buena herramienta para competir. Tarda, por ejemplo. Mientras que la verdad, que esa es la otra característica que tiene la verdad ahora. Tú la puedes enunciar falsamente. Puede ser desmentida, pero tú puedes reformularla y entonces la verdad se vuelve líquida y se va transformando conforme va reaccionando a los cuestionamientos. Hay algo muy peligroso en ello, porque ahorita, por ejemplo, mencionabas de paso a los terraplanistas, ¿no? Por poner algún ejemplo que quienes nos escuchan entiendan más todavía de lo que estamos hablando. Si los terraplanistas son aquellos que creen que la Tierra es plana, básicamente. Está demostrado que la Tierra no es plana, pero hay gente que cree que la Tierra es plana. Y uno lo lee o lo escucha y te ríes y dices, ¡ay, qué tontos! Pero el problema es cuando te das cuenta que cada vez más gente dice, ¿y si esto es cierto? ¿Y si la Tierra de verdad es plana? Y otros más dirán, ¡ay, hombre, pero eso es una estupidez! Eso no tendríamos ni que detenernos en ello. Pero yo creo que sí tenemos que detenernos en ello, Ernesto. No, por supuesto. Digo, yo ¿cuál sería el peligro de que la gente piense que la Tierra es plana? O sea, en realidad es curioso. No habría peligro, o sea, en un sentido así. Sí, claro, porque la Tierra no se va a hacer plana. Exacto, no se va a hacer plana porque pensemos que es plana. Exacto. ¿No? Si todos nos concentramos ahorita y pensamos que se va a hacer plana, no va a suceder. No va. Pero es un buen ejemplo de lo que puede pasar con, por ejemplo, la medicina y con los remedios para el avance de la ciencia, en fin. Tú ves, incluso ves las argumentaciones de los terraplanistas y tienen argumentos, falsos todos, pero son argumentos que empiezan a competir con nuestra verdad, la gente se empieza a convencer. Y entonces la pregunta es, ¿cómo les explicas que hay cosas que sí ocurren porque la Tierra es redonda? ¿No? Es decir, ¿cómo lo sacas de vivir en un mundo que es plano? Sí. Literalmente. O sea, porque ellos viven en un mundo que es plano. Y entonces eso ponlo a alguien que piensa que se puede curar con pulseras. Claro. O que puede remediar todos los conflictos con la violencia. Sí, o lo que nos pasó durante la pandemia, ¿no? El tema de primero si era o no era un virus, después si las vacunas nos iban a causar una serie de cosas. Y entiendo bien lo que dices, es el peligro de todo esto es que al tú estar satisfecho con tu verdad, aunque no corresponda a la realidad, pero cuando tú estás satisfecho a tu verdad, tú construyes una propia realidad. Y por lo tanto, tú empiezas a ver o ves la vida a través de esa verdad, ves la realidad a través de esa verdad. Y entonces, ¿cómo podemos ser humanidad? Terminamos siendo fragmentos de verdades. Exacto, y no podemos dialogar. O sea, porque hay un momento en que ya no puedes hablar con aquel que no cree
lo que tú crees. Y el problema de la verdad es que se vuelve otra vez como un problema de creencias y no de verdades. Tú crees que la Tierra es plana, aunque no tengas argumentos reales ni pruebas eficientes, pero es cómodo, es bueno. Y hacia adelante, porque esto ya está pasando ahorita, así que no estamos haciendo futurología en esta conversación, Ernesto, pero si lo ves un poco hacia adelante, siempre pido aquí que imaginemos las próximas décadas, no en 100 años, las próximas décadas. ¿Qué preguntas te estás haciendo más o se están haciendo más los filósofos como tú en este tema? ¿Dónde está tu ocupación o tal vez tu preocupación? Mira, hay dos preocupaciones principales. Una tiene que ver con justo qué va a pasar con la producción de conocimiento a partir de las inteligencias artificiales, de esta revolución tecnológica. Mi preocupación principal tiene que ver con, digamos, te lo quiero poner así. Hoy las inteligencias artificiales, si tú les preguntas cualquier cosa, sobre todo las que están de moda, lo que hacen es recurrir a Internet y juntar la información ahí y ponértelas. Y una de las cosas que se ha empezado a discutir es dónde está la verdad ahí, ¿no? Porque ya sabemos que en Internet puede haber... Hay de todo. De todo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Mi preocupación principal es qué va a pasar con las fuentes autorizadas de conocimiento. Es decir, van a empezar a valer mucho dinero. ¿Quién las va a tener? ¿Quién las va a monopolizar? ¿Quién las va a alimentar? Es un problema no solo epistémico, es decir, de cómo vas a construir la verdad, porque además Musk ya anunció que quiere construir una inteligencia artificial de la verdad, lo cual me pone los pelos de punta. Sí. Pero, de mega punta. Pero eso ya apunta, porque si tú corres hay algunos de estos chats que te dan las citas de dónde tomaron la información. Entonces, si tú revisas de dónde la tomaron, ves que no son fuentes acreditadas, o rara vez son fuentes acreditadas, son páginas de Internet que hablan del tema. ¿Qué va a pasar cuando quieran usar fuentes acreditadas? Y por fuentes acreditadas es fácil pensar que son, en primer lugar, pues todos los fondos de ciencia, es decir, todos los artículos científicos, toda la producción científica, los bases de datos científicos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, todo lo que se genere en el gobierno, es decir, todas estas fuentes de datos que son muy, muy importantes. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No? Es decir, eso de pronto se va a convertir en una mina de oro. Sí. Y yo creo que es lo que va a ocurrir en las próximas décadas. Y yo creo que, y agregaría esto, que no lo había pensado así, de claro, quién va a tener, digamos, cuáles van a ser las fuentes, digamos, más confiables, acreditadas de lo que puede ser el conocimiento para la construcción de la verdad. Pero además yo sí me quedo con esto ¿y quién le va a creer a esa verdad? O sea, ¿no? Porque de repente, pues a estas alturas, y yo no sé si muchos tuvimos la culpa en algún momento cuando minimizábamos la importancia, por ejemplo, del libro. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a dar clases de comunicación y tecnología y que yo les decía, bueno, pues es que el libro, el objeto libro, también puede ser eso, digo, casi un fetichismo, si crees que porque está entre dos portadas es más seguro o es más confiable que si encontraste otro tipo de información. Pero creo que fuimos como deconstruyendo nuestras propias fuentes de verdad y hoy lo que tenemos es ya no solo una cantidad de fuentes de verdad, sino grupos de construcción de consenso que no tienen ninguna necesidad de salir de sus propios grupos. Así es. Y piénsalo además, otra vez pensando en el futuro, que vas a tener, ¿qué quieres? 5, 6, 7 inteligencias artificiales compitiendo por enunciar la verdad mejor que las otras. Aunados a toda esta selva de verdades que hay. Qué interesante, man. Qué interesante. ¿Te entusiasma lo que está pasando? Mucho. Se suele ver a veces solamente la parte como muy oscura. Sí, negativa. Negativa, porque miedo. Además entiendo que incluso hoy hablar negativamente de la inteligencia artificial es una forma de promoverla. Sí. Pero hay una parte enormemente brillante en todo eso, ¿no? Es decir, hemos creado un modelo increíble de lenguaje que puede cambiar, que puede ser mejor, pero hay un modelo de lenguaje humano. O sea, eso es absolutamente increíble. Y cada vez que construimos una inteligencia artificial, tenemos que construir un modelo de verdad, un modelo epistemológico para poder entender, para poderle explicar o para poder guiar la inteligencia artificial a tomar decisiones. Para poderla educar, ¿no? Y ese es un campo, digamos, desde el punto de vista filosófico, eso es un campo apasionante. O sea, ¿cómo modelamos eso? ¿Cómo modelamos las decisiones verdaderas que va a tomar la inteligencia artificial? ¿No? ¡Ay, qué maravilla, man! Me encanta. O sea, no puedo decirte más. Oigan,
A propósito de lo que se está hablando en este episodio, le pusimos a unas personas 3 audios para que nos dijeran si eran reales o no. Es un audio de Cantinflas, ¿Qué hubo, chatos? un audio de Barack Obama For instance, they could have me say things like, Killmonger was right. y un cover de los Beatles a Bohemian Rhapsody de Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Y esto es lo que nos dijeron. Que es como inteligencia artificial, no, pero como que están doblados, como tal. Porque a lo mejor como inteligencia artificial entenderíamos que se deberían de escuchar como robotizados o así. Sin embargo, por ejemplo, Cantinflas, que es más como de mi generación, de cuando yo era niño, pues tengo ubicada muy bien la voz. Entonces dices, no es él, parece que alguien lo está doblando. Igual ahorita con Obama parece más como un doble, más que inteligencia artificial, ¿no? Pues más real quizá la de los Beatles. La de Cantinflas y Obama son las que me sonaron más falsas. Sí, el de Cantinflas y el de los Beatles sí escuchaba completamente raro, o sea, no escuchaba como fiel a lo que era realmente, pero el de Obama sí parece un poco, vaya, como habla él, ¿no? O sea, pero los otros dos sí, para mí fueron falsos. El de Obama se me hizo completamente real. Hello, my name is Hillary and I don't know what to believe anymore. Querido futuro, con Gabriela Barkentin. Como que no se podían poner de acuerdo en si eran verdaderos o no estos audios de Cantinflas, de Barack Obama, de los Beatles. ¿Sí son? ¿No son? Híjole, yo creo que no, porque sí. Pero ahí están, ¿eh? ¿Qué herramientas tenemos para entender si algo es verdadero o es falso? Uf. Por cierto, fíjense que estaba yo bajándome de un avión y me encontré a Hillary Clinton. ¿Se acuerdan de ella? Esposa de él, que fue presidente de Estados Unidos, claro, pero senadora, funcionaria pública y candidata, ex candidata a la presidencia de ese país. Y me la encontré y le digo, oiga, Mrs. Clinton, ¿qué le diría a Donald Trump si ahorita lo tuviera frente a usted? Well, Gabby, maybe nothing. He just doesn't get it. He just doesn't get it. Gracias, Mrs. Clinton. Un placer, Gabriela. Saludos a to-dos en México. ¿Ya ven cómo uno se encuentra gente porque la verdad es lo que es o lo que no es o lo que nos imaginamos que puede ser? Viajé rápido a Barcelona porque aquí en los podcasts nos movemos con muchísima rapidez. Viajé a Barcelona y me encontré con Jorge Carrión, escritor, profesor. Ha publicado varios libros sobre el mundo contemporáneo y muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter. Y me lo encontré y me dijo, acabo de desayunar junto al mar. Y yo dije, carajo, lo que es poder desayunar junto al mar. No importa. Le digo, oye, Jorge, ¿me das unos minutos? Y como soy muy intensa, arranqué preguntándole si acaso tiene sentido hacernos la pregunta sobre el futuro de la verdad. Sí, tiene todo el sentido del mundo, porque yo que fui muy escéptico cuando se le dio importancia al concepto de posverdad y cuando el entorno de Donald Trump empezó a hacer circular el de hechos alternativos, la verdad es que por culpa o a causa de la proliferación de las redes sociales, sí que eso, lo posverdadero, se ha impuesto como una realidad verificable y por tanto es un problema al cual nos enfrentamos ahora mismo, que no para de crecer. Y de hecho el ChatGPT, ¿no? El GPT-3, el GPT-4, pues lo que va a hacer es justamente que ese problema sea cada vez más importante y más problemático. En la historia nos hemos hecho en muchas ocasiones la pregunta sobre la verdad, incluso si la verdad existe, si son construcciones de verdades. ¿Qué sería lo diferente, Jorge, hoy a otros momentos de la historia de la humanidad en esta pregunta? Yo diría que pese a que, en efecto, el debate filosófico sobre la verdad es un debate antiquísimo, aunque sea cierto que ese mito de la objetividad del periodismo se pueda desarticular y cuestionar con muchos argumentos, hasta hace 15 años, hasta que Facebook empezó a ser importante, hasta que Google se convirtió en la primera fuente de información del mundo, existían mecanismos de verificación y de consenso de lo que podríamos llamar sentido común, una realidad más o menos consensuada, que tenían una cierta solidez. Pienso en el mundo antiguo, en la Biblia, por ejemplo, ¿no?
o en el mundo contemporáneo desde las enciclopedias hasta pues la ley, ¿no? El código penal, etcétera. En cambio, ahora lo que ha ocurrido es que ya no acudimos a esas fuentes más o menos sólidas, aunque fueran, repito, cuestionables, inexactas. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que las enciclopedias lo que hacen básicamente es copiarse entre ellas y, por tanto, cuando hay un dato falso en una enciclopedia, ese dato puede sobrevivir décadas o siglos en muchas otras, ¿no? Pero finalmente era un sistema bastante confiable o más o menos confiable, ¿no? En cambio, si ahora pensamos en que puede publicarse en cualquier momento, en cualquier cuenta de Twitter, cualquier tipo de bulo humano o no humano, porque puede haber sido generado por inteligencia artificial generativa y no haber sido contrastado, ni manipulado, ni leído por nadie antes de su publicación, pues yo creo que hay un salto, ¿no? Un salto cualitativo y que podríamos hablar incluso de un cambio de paradigma. ¿Qué hizo Facebook? ¿Qué hizo la llegada de Facebook para que hoy tengamos, por ejemplo, esta conversación tú y yo? Facebook fue muy importante, fue el nacimiento de las redes sociales, nace a la vez que YouTube, y YouTube también evidentemente tiene un algoritmo caprichoso y un algoritmo interesado básicamente en vender, en ganar dinero, no en compartir contenidos fiables o correctos o buenos o de calidad, pura cantidad y puro lucro, como el de Facebook. Y el de Facebook y el de YouTube son parcialmente responsables del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? A ese nivel de responsabilidad me refiero. En el caso de Facebook es particularmente complejo porque cuando, por un lado, Cambridge Analytica revela hasta qué punto se puede manipular la intención de voto y se puede contaminar la opinión pública, y por el otro, descubrimos que cuando Facebook decide cambiar el algoritmo y, por un lado, destruye medios de comunicación, ¿no?, que se habían diseñado para ser visibles en Facebook, y por otro lado, apuesta por la familia, los amigos, los círculos de intimidad a la hora del like y del compartir contenido y de ser visible, lo que ocurrió fue que manipulando algunos agentes, algunos elementos de esos círculos, se podía influir de un modo muy determinante, ¿no? Antes hablaba del cambio de paradigma. Bueno, sería un cambio de paradigma de intentar opinar y tener una visión de la realidad a través de la lectura del diario y de la visión del telenoticias, a informarte, como ocurre ahora, básicamente a través de redes sociales o de WhatsApp, ¿no? Porque otro salto, otro paso en esta cadena de sentido sería el de informarte por lo que comparten tus amigos y conocidos y parientes en Facebook, a hacerlo por lo que te llega a través de WhatsApp, con la diferencia de que Facebook finalmente se puede rastrear y es público, es visible, y WhatsApp es invisible, ¿no? ¿No habría algo de nostalgia en el planteamiento de pensar que existía una enciclopedia que por lo menos era el referente y ahora esa enciclopedia pues se volvió en realidad irrelevante? Parecería como si de pronto quisiéramos tener otra vez algo de qué anclarnos para estar todos de acuerdo, aunque tenga errores. Yo creo que sí, sin duda hay una nostalgia colectiva que ha sentido toda generación de la historia de la humanidad respecto a la infancia, ¿no?, y a la adolescencia y al tiempo pasado, que siempre fue mejor, ¿no? Pero yo no la siento a nivel personal. De hecho, podría tener enciclopedias en casa y hacer como hacía el Jorge Carrión niño para sus trabajos escolares e ir a buscar ahí los datos. No, los busco en Google. Pero sí que creo que gracias a mi formación textual en papel, con ese tipo de instrumentos, como el diccionario, como la enciclopedia, como la biblioteca, como la librería, tengo más herramientas para moverme por Google o por Wikipedia y encontrar los datos y las fuentes que estoy buscando, y eso tiene repercusiones pedagógicas, ¿no? Ahora mismo en Suecia y en España hay un debate importante sobre si habría que retirar pantallas de las aulas de primaria y regresar a los manuales escolares y en papel por ese motivo. Por otro lado, sí que creo que hay un peligro real a la democracia tal como la hemos entendido, y en ese contexto se ubica el fenómeno muy interesante de la cantidad de medios de comunicación que ahora se dedican solo a verificar datos, a verificar información, ¿no? El chequeo, la verificación era una parte invisible del periodismo del siglo XX. Ahora se ha convertido en un tipo de periodismo, ¿no? Yo a esto lo he llamado el giro forense, y creo que va a ser cada vez más importante,
porque ten en cuenta que las inteligencias artificiales generativas crean voces sintéticas, crean imágenes, crean vídeos, crean textos, y dentro de muy poco va a ser casi imposible discernir qué es una representación de la realidad y qué es una construcción algorítmica, ¿no? Entonces yo creo que se va a imponer la necesidad de tener apps, de tener programas en tu teléfono móvil, en tu celular, para ir todo el tiempo chequeando, verificando que tiene un modelo real, que es confiable y que no lo es. No lo digo con ánimo apocalíptico, de hecho lo he trabajado en mis novelas, ¿no? En mi novela Membrana hablo de la recontrarrealidad, que sería más o menos eso, ¿no? Pero sí que sinceramente creo que hay que tomar medidas y hay que tomar decisiones porque está cambiando a un ritmo vertiginoso y nos puede descolocar de un modo, como digo, peligroso. O sea, lo de Donald Trump y Bolsonaro quizá no fue tan grave como lo que está por venir. A ver. Oye, Ibai, como que el tal Jorge Carrión dice que quién sabe si algo es verdad o si nada es verdad, y que en una de esas no estoy hablando contigo, Ibai, que me encontré contigo y estoy hablando contigo, Ibai, o qué, ¿es verdad o no es verdad? Hostias, Gabriela, que venga y me lo compruebe. Como diría Milán, para lo que necesites estoy. Y lo que está por venir, sobre todo si pensamos en cómo lo has vinculado ahora, digamos, comunicación, verdad, realidad, democracia incluso, modelos de gestión de lo social. Lo que está por venir, sin ser apocalípticos, pero ¿cuál podría ser un muy mal escenario de los que tú has pensado de pronto, Jorge? Bueno, pues lo que ya ha pasado en Italia, ¿no? Con Meloni, que pase en otros países de Europa. Yo soy europeo, soy barcelonés, catalán, español, europeo, aunque también me siento muy hispanoamericano, y que ya haya un gobierno de extrema derecha en Europa, de la Europa occidental, es muy preocupante, ¿no? Aquí en España, pues Vox no deja de crecer y ese es el escenario más vinculado con este nuevo paradigma, ¿no? Que estamos comentando, ¿no? Por otro lado, lo que ha ocurrido en los últimos meses con la inteligencia artificial generativa es esperanzador en el sentido de que hay una velocidad de reacción por parte de los gobiernos y de las instituciones, desde la UNESCO hasta el propio gobierno de España, sin demasiados precedentes. Es bastante impresionante lo rápido que se está avanzando en la legislación y en la regulación. Y al contrario de lo que ocurrió hace 15 años con Facebook o con YouTube, las empresas de inteligencia artificial están reclamando regulación, ¿no? Porque ellas mismas se dan cuenta de lo que puede ocurrir. Ten en cuenta, como dice Alessandro Barico, ¿no? En The Game, que el diseño de un contenido hoy día viral, si es falso y apela a las emociones, al sexo, a la muerte, al odio, etcétera, va a viajar mucho más rápido que si es verdadero y es más pesado, ¿no? No tiene esa capacidad de seducción. De modo que si una noticia falsa, bien diseñada, se instala en los cerebros de lo que Henry Jenkins llama la conciencia de la convergencia mediática, después da igual que tú rectifiques, matices, corrijas, etcétera, ¿no? Ya ha quedado eso implementado, como se ve en la película Inception, no en un cerebro, sino en muchos cerebros, ¿no? Y ahí está el gran desafío, yo diría, ¿no? Encontrar la manera de verificar, de contrastar, de discernir cuando un contenido es verdad o es mentira, y eso solo se puede hacer desde el punto de vista tecnológico, pero también legal, institucional. ¿Qué te entusiasma, Jorge, de este momento que estamos viviendo? Todo, absolutamente todo. Me parece fascinante, incluso cuando hay malas noticias, ¿no? Porque, bueno, por un lado, si tú lees a Montaigne o lees a Platón o lees a Thomas Mann o a Walter Benjamin o Sontag, ves que eso ha ocurrido siempre, que siempre ha habido ese tipo de fascinación, pero también de preocupación por el tiempo presente. Y lo diferente ahora quizá es que vivimos en un tiempo más horizontal, más de redes, y hay mucha gente que puede hacer la diferencia, ¿no? Ya no es una cuestión tanto de figuras únicas, más o menos geniales, más o menos autoritarias, más o menos verticales, sino que realmente ha habido un cambio y ahora hay millones de personas muy importantes que están decidiendo el futuro, y en ese sentido pues soy más optimista que pesimista. En la era
actual, marcada por avances tecnológicos acelerados, nos encontramos inmersos en un entorno cada vez más complejo, donde la verdad se ha transformado de manera significativa. Las nuevas tecnologías han desempeñado un papel fundamental en este cambio, redefiniendo nuestra forma de relacionarnos, trabajar y percibir el mundo que nos rodea. Hoy en día, a través de Internet y las redes sociales, podemos acceder a un flujo constante de datos y opiniones provenientes de todo el mundo. Esto nos ofrece un acceso sin precedentes al conocimiento, pero también nos enfrenta a la dificultad de discernir la veracidad y confiabilidad de la información. Por otro lado, la realidad virtual y la realidad aumentada son ejemplos claros de cómo la tecnología ha alterado nuestra percepción de la verdad. Con estas herramientas podemos sumergirnos en mundos digitales o superponer elementos virtuales a nuestra realidad tangible. Esta fusión entre lo verdadero y lo virtual plantea preguntas acerca de qué es verdaderamente real y cómo distinguirlo de lo ficticio. Nos encontramos en un nuevo territorio incierto, donde todo puede ser verdad. Además, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería han transformado la manera en que nos comunicamos y nos relacionamos. La constante exposición a las vidas de los demás a través de plataformas sociales también puede generar comparaciones y presiones sociales, distorsionando nuestra percepción de lo que es verdadero, afectando a la forma en cómo entendemos el mundo. Por si fuera poco, la inteligencia artificial es otro aspecto que ha introducido complejidades en nuestra verdad. Esto plantea serias preocupaciones en términos de la autenticidad de los contenidos y la confianza en lo que vemos y percibimos. En resumen, debemos ser conscientes de los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y desarrollar habilidades para adaptarnos y navegar en ese entorno digital. Es por eso que es fundamental cultivar el pensamiento crítico, la capacidad de discernir la información y mantener una conexión significativa con el mundo tangible. Solo así podremos aprovechar los beneficios de la tecnología sin perder de vista la esencia de la verdad, que se basa en la correspondencia entre las percepciones, los pensamientos, las representaciones y los hechos. Para más información te sugerimos Deepfakes, un libro donde la periodista de investigación Nina Schick utiliza su experiencia de trabajo en el campo para revelar impactantes ejemplos de falsificación profunda y explicar las peligrosas consecuencias políticas de lo que ella llama el infocalipsis. Nos vemos en el futuro. Entonces, ¿qué creen? Los que escuchan Querido Futuro, pero sobre todo al Querido Futuro, ¿qué creen? ¿Qué es la verdad y qué preguntas nos tendríamos que hacer? Estaremos, como dice Jorge Carrión, verificando todo el tiempo para ver si lo que recibimos es verdad o no es verdad y cómo lo procesamos. ¿Cuáles serán los próximos grandes referentes para que entendamos si algo es o no es? ¿O cada quien vivirá con su pequeña verdad que le permita sentirse a gusto? ¿Cómo va a influir esto en la democracia? ¿Cómo va a influir esto en la humanidad, en el mundo que estamos creando? Si cada quien tiene su pequeña verdad, entonces ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Dialogan las verdades entre ellas? ¿Necesitamos volver hacia referentes, que suenan a un mundo de estructuras muy jerárquicas, pero que ponían orden? ¿O no? ¿O seremos capaces de, desde esta caótica construcción cotidiana de la verdad, encontrarle sentido a lo que pasa? Te lo dije desde el principio, Querido Futuro, que esta no iba a estar fácil. Y la verdad es que con todos los ejemplos que nos pusiste, no sé dónde estamos parados. Pero vaya pregunta, Todos ustedes que nos escuchan en este momento, piensen, ¿qué es verdad? ¿A partir de qué? ¿Quién decide qué es verdad? ¿Y por qué mi verdad es más verdad que tu verdad? ¿Verdad? No está fácil. Pero ¿saben quién me ayudó muchísimo? Me topé a Bob Esponja. Sí, a Bob Esponja, Bob Esponja. Y de plano le dije, oye Bob, dame luz. ¿Tú existes? Digo, nomás para saber, porque si tú existes, Bob, ya todos existimos. ¿Existes? Hi, Gabriella. We're just queer and crazy and happy and beautiful. Thanks, Bob. Thanks for nothing. Thanks to you. Hi, everybody in Mexico. Ustedes decidan si yo hablé en verdad con Obama, con Rajoy, con Clinton, con Ibai, con Bob Esponja. Pero si ustedes dicen que no, o si ustedes son los que, igual que quienes participaron en el experimento, dicen que no era Cantinflas, no eran los Beatles, no eran... pero entonces Ernesto Priani sí es y Jorge Carrión sí es y yo sí soy. ¿Qué hace que unos existamos y los otros no sean?
y que uno sea verdad y lo otro no lo sea. ¡Ja! En fin, mucho que discutir, querido futuro. Pero gracias por permitirme hacerte esas preguntas. Nos vemos y nos escuchamos. ¡Claro que sí! Adiós. Oye, ¿te está gustando este episodio? Querido Futuro con Gabriela Barkentin tiene quincenalmente un estreno de los temas más relevantes. Ve a nuestro sitio en Podimo para que no te pierdas todos los episodios. Querido Futuro. Dirección y conducción, Gabriela Barkentin. Producción sonora y diseño de audio, Leonardo Luna. Coordinación de entrevistas, Diego Martínez. Asesores de contenido, John Black y Fernanda Rocha. Coordinación general, Anabel Valderas. Una coproducción de Tridente Aceleradora. Querido Futuro. Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. Querido Futuro es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.